Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de vida. Lo que voy a contar aquí lo viví de cerca, observando todo con una claridad que a veces me gustaría no tener, porque fue uno de esos días que te cambian la forma de ver a la gente. Ana siempre fue una mujer tranquila, esas personas que no buscan problemas con nadie. Vivía en un barrio donde la mayoría la miraba con educación forzada, esa amabilidad que se nota que es solo fachada. Su hijo, David, tenía 7 años y era de esos niños que todavía creen que todos en el mundo pueden ser amigos. Ese día, en el parque del vecindario, yo estaba sentado en una banca, viendo cómo él y Lucas construían un castillo de arena con una inocencia que solo existe a esa edad. Recuerdo perfectamente el instante en que la armonía se rompió. Beatriz llegó caminando rápido, con ese aire de superioridad que siempre llevaba encima, como si el parque fuera suyo y todos nosotros fuésemos invitados temporales. Cuando vio a los niños jugando juntos, su expresión cambió de inmediato. No fue sorpresa, fue rechazo puro. Ni siquiera se acercó a Lucas primero, se plantó frente a Ana y, con una frialdad que dejó al parque en silencio, le soltó la frase que todavía hoy me incomoda recordar: «Tu hijo no puede jugar con el mío, busquen otro lugar». No gritó, pero tampoco necesitó hacerlo. La forma en que lo dijo fue suficiente para que hasta el viento dejara de moverse. El silencio que siguió fue peor que la frase. David miró a su madre con una confusión que dolía. No entendía qué había hecho mal. Ana lo tomó de la mano y le dijo que ya era hora de irse, aunque yo vi cómo tragaba su propio orgullo para que su voz no temblara. Beatriz, mientras tanto, llamó a Lucas y le advirtió que no se juntara con esa clase de gente. Yo vi cómo Lucas bajó la mirada, sin entender tampoco, pero obedeciendo porque no conocía otra forma de relacionarse con su madre. Ese día, Ana se fue del parque con la espalda recta, pero con los ojos de quien ha sido humillada frente a su propio hijo. Y desde donde estaba, yo supe que aquella historia no iba a terminar allí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de vida. Lo que voy a contar aquí lo viví de cerca, observando todo con una claridad que a veces me gustaría no tener, porque fue uno de esos días que te cambian la forma de ver a la gente. Ana siempre fue una mujer tranquila, esas personas que no buscan problemas con nadie. Vivía en un barrio donde la mayoría la miraba con educación forzada, esa amabilidad que se nota que es solo fachada. Su hijo David tenía 7 años y era de esos niños que todavía creen que todos en el mundo pueden ser amigos. Ese día, en el parque del vecindario, yo estaba sentado en una banca, viendo cómo él y Lucas construían un castillo de arena con una inocencia que solo existe a esa edad. Recuerdo perfectamente el instante en que la armonía se rompió. Beatriz llegó caminando rápido, con ese aire de superioridad que siempre llevaba encima, como si el parque fuera suyo y todos nosotros fuésemos invitados temporales. Cuando vio a los niños jugando juntos, su expresión cambió de inmediato. No fue sorpresa, fue rechazo puro. Ni siquiera se acercó a Lucas primero. Se plantó frente a Ana y con una frialdad que dejó al parque en silencio, le soltó la frase que todavía hoy me incomoda recordar: «Tu hijo no puede jugar con el mío, busquen otro lugar». No, gritó, pero tampoco necesitó hacerlo. La forma en que lo dijo fue suficiente para que hasta el viento dejara de moverse. El silencio que siguió fue peor que la frase. David miró a su madre con una confusión que dolía. No entendía qué había hecho mal. Ana lo tomó de la mano y le dijo que ya era hora de irse, aunque yo vi cómo tragaba su propio orgullo para que su voz no temblara. Beatriz, mientras tanto, llamó a Lucas y le advirtió que no se juntara con esa clase de gente. Yo vi cómo Lucas bajó
La mirada sin entender tampoco, pero obedeciendo porque no conocía otra forma de relacionarse con su madre. Ese día, Ana se fue del parque con la espalda recta, pero con los ojos de quien ha sido humillada frente a su propio hijo. Y, desde donde estaba, yo supe que aquella historia no iba a terminar allí. David alcanzó a Lucas justo antes de que el coche llegara. Lo empujó con todas sus fuerzas hacia el costado del camino y él mismo cayó sobre el asfalto, raspándose las rodillas y las palmas de las manos. El coche frenó con un chirrido que hizo que varias personas se taparan los oídos. Todo el parque quedó en silencio. Beatriz corrió como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse bajo sus pies. Llegó hasta Lucas, lo revisó de arriba abajo, buscó sangre, buscó golpes, pero él estaba bien, asustado, temblando, pero completamente a salvo. Cuando finalmente levantó la vista, vio a David siendo ayudado por su madre, limpiándose lágrimas que no sabía si eran por el dolor o por el susto. Y ahí, justo ahí, vi como algo dentro de Beatriz se rompía. El rostro de Beatriz cambió de forma tan evidente que fue imposible no notarlo. Pasó de la desesperación a una mezcla de vergüenza, culpa y algo parecido al shock. Miró a Lucas, luego miró a David y después a Ana, como si recién en ese instante entendiera que la vida no se ajusta a sus prejuicios, que los colores no definen quién salva o quién daña, que la humanidad aparece donde menos lo espera uno. Se acercó a Ana con pasos lentos, casi temerosos, sus manos todavía temblando. Yo estaba lo suficientemente cerca como para ver que no sabía qué decir, que ninguna palabra parecía suficiente para tapar las que había usado semanas atrás. No había discurso preparado, no había excusas que alcanzaran. Había realidad pura, desnuda, imposible de negar. Ana, que aún sostenía a David mientras limpiaba la sangre de su rodilla, levantó la mirada cuando Beatriz llegó frente a ella. Yo vi en sus ojos el reflejo de todo lo que había pasado. Antes, la humillación, el silencio obligado, el dolor de ver a su hijo rechazado. Pero también vi algo más profundo. La serenidad de quien elige no cargar odio, incluso cuando sería comprensible hacerlo. Beatriz abrió la boca para hablar, pero nada salió. Y entonces Lucas, aún asustado, soltó la mano de su madre y abrazó a David con fuerza, como si ese abrazo fuera la única forma que tenía de agradecerle. Fue ese gesto, más que cualquier palabra, lo que terminó de derrumbar a Beatriz. Yo lo vi claramente. Ese fue el momento en que ella entendió que su hijo había sido salvado por el niño al que ella había despreciado. En cuanto Lucas soltó el abrazo, David se limpió las lágrimas con la manga de su camiseta, intentando mostrarse valiente, aunque todavía le temblaba la voz. Ana le preguntó si estaba bien, revisando de nuevo su rodilla raspada, y él solo asintió con ese gesto típico de los niños que quieren demostrar fuerza aunque estén adoloridos. Beatriz observaba la escena como si fuera una espectadora de su propia vida, incapaz de procesar que el niño que había salvado a su hijo era el mismo al que había apartado con desprecio. Yo noté cómo su respiración se volvía irregular, como si el peso de sus propias palabras, las que había dicho semanas atrás, regresaran para golpearla sin compasión. La gente comenzó a acercarse, algunos preguntando qué había pasado, otros simplemente observando, pero nadie intervino. Había algo en la atmósfera que hacía que todos guardaran silencio, como si presenciaran un momento demasiado íntimo para interrumpirlo. Ana seguía cuidando a David, tranquila y firme, y eso contrastaba aún más con la expresión de culpa que comenzaba a invadir a Beatriz. Yo la vi abrir y cerrar las manos, como si buscara apoyo en sí misma, pero no encontraba dónde sostenerse. En un intento torpe, se inclinó un poco hacia David y murmuró un «gracias», pero su voz se quebró antes de terminar la palabra. Era evidente que no estaba preparada para enfrentar la magnitud de lo que él había hecho. David, sin embargo, solo sonrió un poco.
esa sonrisa tímida de los niños que no entienden del todo la importancia de sus actos. Para él había sido instinto puro, ayudar a otro niño, nada más. Ana lo abrazó suavemente y luego levantó la vista hacia Beatriz. No fue una mirada dura ni vengativa, fue una mirada que decía: yo también soy madre y sé lo que estás sintiendo. Beatriz apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Yo pude ver en sus ojos el conflicto entre el orgullo que siempre había cargado y la gratitud que ahora la desarmaba sin remedio. En ese instante comprendí que aquella escena iba a cambiar su forma de ver el mundo, porque no hay prejuicio que sobreviva intacto cuando tu propio hijo es salvado por quien despreciaste. La gente empezó a dispersarse lentamente cuando vio que los niños estaban bien y que la situación ya no representaba peligro. Pero yo me quedé un poco más atrás, observando cómo Ana se agachaba para limpiar con más cuidado la herida de David. Él hacía pequeñas muecas de dolor, pero no se quejaba. Cada tanto miraba a Lucas, que seguía de pie al lado de su madre, todavía asustado y aferrado a su camiseta. Beatriz permanecía quieta, como si aún necesitara procesar todo lo que había sucedido. Su forma de mirar a David había cambiado por completo. Ya no había distancia ni superioridad. Había algo mucho más humano, casi una mezcla de respeto y sorpresa incómoda. Cuando Ana terminó de atender la rodilla de David, lo ayudó a ponerse de pie con suavidad. Fue ahí cuando Lucas dio un paso adelante, como venciendo un miedo que no sabía cómo nombrar. Se acercó a David y le preguntó, casi en un susurro, si estaba bien. David respondió con un sí, tímido, y aunque nadie lo dijo explícitamente, ese intercambio fue más poderoso que cualquier sermón. Beatriz observó ese gesto como si fuera un milagro personal. Yo noté que su respiración volvió a agitarse, pero esta vez no por miedo, sino por la emoción de ver su propia realidad derrumbarse frente a sus ojos. Todo lo que ella había enseñado a Lucas sobre quién era buena compañía y quién no, se estaba desarmando en segundos. Beatriz se acercó un poco más, con pasos lentos y la mirada fija en David. Se agachó hasta ponerse a su altura, aunque su voz temblaba cuando intentó hablar. Le dijo que sentía lo que había ocurrido antes, que él había sido muy valiente y que le agradecía por haber salvado a Lucas. David solo asintió, sin saber qué responder. Los niños suelen perdonar más rápido que los adultos porque no cargan con el peso del orgullo. Ana, desde arriba, observaba la escena sin intervenir, permitiendo que cada emoción encontrara su lugar. Y yo, viendo todo desde unos metros, entendí que ese día marcaría un antes y un después para esa familia. Y también para ese vecindario que se creía tan perfecto. Cuando Beatriz terminó de hablar, se incorporó lentamente, como si cada movimiento le costara más de lo habitual. Se notaba en su postura que estaba luchando consigo misma, tratando de encontrar la forma correcta de recomponer algo que había roto con sus palabras semanas atrás. Lucas seguía mirando a David con una mezcla de agradecimiento y asombro, como si no pudiera entender por qué él, justamente él, había corrido para salvarlo sin dudar. Ana tomó la mano de su hijo, pero esta vez no para alejarse del parque, sino para darle estabilidad. Y ahí, entre ese silencio que quedó flotando, fue Lucas quien dio un paso adelante y preguntó si podían volver a jugar juntos algún día. Esa pregunta tan simple rompió una barrera que nadie más habría podido romper. Beatriz escuchó la pregunta de su hijo y yo vi cómo se le apretaba la garganta. Sus ojos brillaron apenas, pero se contuvo, como si temiera mostrar demasiada vulnerabilidad en público. Miró a Ana, no de arriba hacia abajo como lo hacía antes, sino de frente, casi en un intento de pedir permiso sin decirlo. Ana, con esa calma firme que la caracteriza, le dijo que eso dependía de ellos, que ella nunca le prohibió a David jugar con nadie.
Fue una respuesta honesta y suave, pero cargada de verdad. Beatriz tragó saliva, entendiendo que la decisión ahora estaba del lado de Ana, no del suyo, y esa inversión de roles parecía pesarle, aunque también le abría una puerta que quizás no sabía que necesitaba. Para suavizar el ambiente, Ana le propuso a David que se acercara a la mesa de refrescos para limpiar mejor la herida y colocarle una curita. David asintió y comenzó a caminar cojeando un poco pero más tranquilo. Lucas lo acompañó sin que nadie se lo pidiera, como si no quisiera alejarse de él todavía. Beatriz se quedó mirando esa escena como si estuviera viendo algo irreal. Su hijo siguiendo, por voluntad propia, al niño que ella había rechazado. Yo me quedé allí parado, observando todo, sintiendo que estaba presenciando una transformación profunda, una que no se había logrado con discursos ni confrontaciones, sino con un acto de valentía genuina de un niño que solo hizo lo que sintió correcto. Mientras Ana limpiaba con más cuidado la rodilla de David en la mesa de refrescos, Lucas se quedó a su lado, en silencio, observando cada movimiento. No era incomodidad, era una especie de necesidad de estar cerca de quien lo había protegido sin pedir nada a cambio. Ana le preguntó si también quería un poco de agua, y él asintió, tímido. Ese gesto tan cotidiano, tan simple, parecía tener un peso enorme para Beatriz, que los miraba desde unos metros de distancia con los brazos cruzados, como si no supiera si acercarse o quedarse quieta. Yo pude ver que estaba lidiando con un torbellino interno, orgullo, culpa, miedo al juicio ajeno y por primera vez un respeto sincero hacia Ana y David. Cuando los niños terminaron de tomar agua, David intentó levantarse, pero la rodilla le dolió un poco más de lo que esperaba. Lucas, sin pensarlo, le ofreció el brazo como apoyo. Fue un gesto instintivo, pero tan significativo que incluso algunas personas a nuestro alrededor sonrieron. Ana agradeció suavemente y tomó el otro brazo de su hijo. Beatriz, al ver esa escena, respiró hondo como si estuviera soltando algo que llevaba años cargando. Se acercó despacio, esta vez sin la postura rígida que siempre mostraba en público. Su mirada ya no era de superioridad, sino de alguien que se reconoce vulnerable y que por primera vez entiende que no controla nada de lo esencial. Cuando llegó junto a ellos, Beatriz bajó la mirada antes de hablar. Dijo que quería ayudar si hacía falta, pero su voz sonó tan insegura que casi parecía pedir permiso. Ana levantó la vista y, sin perder su serenidad, le aseguró que David estaría bien, pero que agradecía la intención. David sonrió levemente hacia Lucas, y Lucas respondió con la misma sonrisa nerviosa. Fue entonces cuando Beatriz, incapaz de contener más la emoción, dijo algo que ninguno de nosotros esperaba escuchar, que no sabía cómo reparar lo que había hecho, pero que quería intentar empezar de nuevo. Y ahí, en ese momento, pude ver cómo Ana entendía que ese pedido, torpe y honesto, era lo más cercano a una disculpa profunda que Beatriz era capaz de dar. Cuando Beatriz llegó al banco, lo hizo con pasos lentos, casi vacilantes, como si temiera romper la calma que los niños habían creado entre ellos. Ana la miró de reojo, no con desconfianza, sino evaluando si venía con una intención sincera. Beatriz se sentó al borde del banco, dejando un pequeño espacio entre ella y Lucas, como si no estuviera segura de cuánto podía acercarse sin invadir. El silencio entre las dos mujeres fue breve, pero pesado. Se sentía como ese momento justo antes de abrir una puerta que lleva años cerrada. Yo observaba desde lejos, sabiendo que ese instante era más frágil de lo que parecía. Los niños, ajenos al peso emocional, hablaban entre ellos sobre la pelota, el susto y el castillo de arena que habían dejado a medias semanas atrás. Beatriz finalmente reunió coraje para hablar. No hizo discursos largos ni elaborados.
Solo dijo que había estado equivocada, que no tenía justificación para lo que había hecho y que entendía si Ana no quería acercarse más. Su voz tembló en la última frase, y aunque intentó mantener la postura, era evidente que estaba al borde de quebrarse. Ana la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando Beatriz terminó, Ana respiró hondo y le respondió que la vida ya se había encargado de mostrarles lo que necesitaban ver. No fue una frase hiriente, pero tampoco suavizó la verdad. Fue clara, honesta, y Beatriz la recibió como quien recibe una realidad que ya sabía, pero que necesitaba escuchar de la boca correcta. Lucas, que había estado escuchando parte de la conversación sin entender todo, tomó la mano de David y le preguntó si cuando su rodilla mejorara podían volver al castillo de arena. David sonrió tímidamente y dijo que sí. Ese intercambio tan simple hizo que Ana sonriera también, aunque con un toque de tristeza. Beatriz los observó con una mezcla de alivio y culpa, entendiendo que los niños estaban resolviendo en segundos lo que a los adultos les había tomado semanas de conflicto interno. Y yo, viéndolos desde la distancia, comprendí que ese era el primer momento real de reconciliación. No porque las heridas estuvieran cerradas, sino porque había disposición para que sanaran. Después de ese pequeño momento de reconciliación entre los niños, la feria empezó a retomar su ritmo normal alrededor de ellos. La música volvió a escucharse y la gente siguió caminando entre los puestos, pero para quienes estábamos cerca, el ambiente seguía cargado de algo distinto, más humano. Ana le preguntó a David si quería sentarse un rato más o si prefería volver a casa. Él dijo que quería quedarse un poco, sobre todo porque Lucas no se había despegado de su lado. Beatriz escuchó eso y bajó la mirada, como dándose cuenta de que, si fuese por ella, los niños ya no estarían allí. Su propio hijo le estaba mostrando, sin intención alguna, que la amistad no entiende de etiquetas. Era una lección que ella parecía recibir en silencio, pero que la golpeaba con fuerza. Para cambiar un poco el clima, Ana sugirió acercarse a una mesa donde estaban regalando globos. David aceptó, y Lucas lo acompañó sin que nadie se lo pidiera. Yo observé cómo Ana caminaba delante, guiando a los dos niños, y Beatriz detrás, a algunos pasos, como quien está aprendiendo a seguir un ritmo que nunca consideró. Se veía tensa, pero no por incomodidad ajena. Era incomodidad consigo misma. Sabía que, semanas atrás, ella habría intentado evitar ese mismo escenario. Ahora estaba allí, enfrentando la consecuencia más dura de su actitud: ver a su hijo sentirse seguro al lado del niño, al que ella decidió rechazar sin razón. Esa imagen la obligaba a mirarse de frente, y eso no era fácil. Cuando llegaron a la mesa de globos, la voluntaria le dio uno a David y otro a Lucas. Ellos los recibieron con entusiasmo, y los dos comenzaron a caminar de vuelta hacia el centro de la feria, hablando y riendo como si lo que había pasado en la calle nunca hubiera ocurrido. Ana los miraba con ternura, agradecida de que la inocencia de David no se hubiera roto por completo. Beatriz, sin embargo, seguía con esa expresión de introspección dolorosa. Se acercó un poco a Ana y le preguntó si podía acompañarlos un rato, no como imposición, sino como petición sincera. Ana la miró, analizó su rostro y finalmente asintió. No era un perdón pleno, pero sí un gesto de apertura. Y ver eso, después de todo lo que había pasado, fue como ver una grieta convertirse en un camino. Caminaron los cuatro juntos hacia una zona donde había mesas con manualidades para niños. David se sentó con cuidado por su rodilla, y Lucas se colocó a su lado casi como un pequeño guardián, atento por si necesitaba ayuda. Ana se quedó detrás de ellos, observando con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo tienen las madres. Beatriz, por su parte, se mantuvo a un costado, sin
Invadir, pero también sin alejarse. Parecía no saber muy bien qué hacer con las manos, ni cómo comportarse, como si estuviera aprendiendo a relacionarse desde cero. Yo la observaba desde unos metros y podía ver esa incomodidad que aparece cuando alguien se enfrenta a la versión menos agradable de sí misma. En la mesa, los niños comenzaron a pintar unas figuras de cartón. David escogió un cohete azul y Lucas eligió un dragón verde. Mientras pintaban, Lucas se inclinó hacia David para preguntarle si todavía le dolía la rodilla. David dijo que sí, pero que ya estaba mejor. Ese intercambio tan cotidiano tuvo un efecto extraño en Beatriz. La vi inhalar profundamente, casi como si ese pequeño gesto de preocupación infantil le atravesara una pared interna. Era la prueba viva de que los niños no cargan los prejuicios de sus padres, los aprenden o los rechazan según lo que ven. Y allí, Lucas estaba rechazando, sin saberlo, la versión del mundo que ella le había intentado imponer. Ana notó el silencio largo de Beatriz y se acercó un poco para suavizar la distancia. Le comentó, con voz baja, que David siempre había sido un niño muy intuitivo, que cuidaba sin pensarlo demasiado. Beatriz la escuchó como quien escucha algo valioso, pero doloroso al mismo tiempo. Asintió lentamente, manteniendo los ojos en los niños, y dijo que Lucas también tenía un corazón enorme, aunque ella misma no siempre había sabido guiarlo bien. Esa confesión, dicha sin adornos y con una honestidad que rara vez se le veía, pareció liberar un poco la tensión entre ambas. Yo pude ver cómo Ana relajaba los hombros y Beatriz bajaba la guardia apenas 1 centímetro. Era poco, pero en historias como esta, esos centímetros cuentan. La siguiente actividad de la feria era un pequeño taller donde los niños podían hacer pulseras con cuentas de colores. David, aunque todavía cojeaba un poco, quiso participar y Lucas fue con él sin pensarlo. Ana los acompañó, mientras Beatriz se quedó unos pasos atrás, observando la escena con una mezcla de timidez y remordimiento. Cuando los niños comenzaron a elegir los colores, David escogió tonos azules y amarillos, mientras Lucas buscó verdes y rojos. En un momento, Lucas tomó una cuenta azul y se la pasó a David, diciendo que combinaba con su cohete. Ese pequeño gesto de camaradería infantil le aflojó aún más la expresión a Ana. Yo vi cómo Beatriz se llevaba una mano al pecho, como si algo se le hubiera movido por dentro. Era la clase de escena que te obliga a cuestionarte quién eras antes de ese día. Mientras los niños armaban sus pulseras, Ana y Beatriz quedaron nuevamente lado a lado, esta vez sin tanto espacio entre ellas. Ana rompió el silencio comentando que David siempre había sido muy rápido para correr, que incluso los profesores en la escuela le decían que tenía buenos reflejos. Beatriz la escuchó con atención, sin esa actitud distante que solía tener. Dijo que Lucas era más distraído, que siempre iba detrás de las cosas sin pensar demasiado. Ambas mujeres se quedaron mirando a sus hijos unos segundos, como si recién en ese momento entendieran cuán parecidos eran en su esencia. Yo vi que, por primera vez desde que todo comenzó, Beatriz sonrió apenas. No era una sonrisa grande ni confiada, pero sí una que venía desde un lugar más sano. Cuando los niños terminaron, David levantó su pulsera con orgullo, mostrándola como si fuera un tesoro. Lucas hizo lo mismo, y los dos comenzaron a comparar quién había usado más colores. Beatriz se acercó con cautela y elogió las 2 pulseras, aunque su voz todavía tenía esa inseguridad de quien está aprendiendo a hablar desde un lugar nuevo. David la miró sin resentimiento alguno, como si no recordara lo ocurrido semanas atrás. Y Lucas, al ver la cercanía entre su madre y David, sonrió con alivio. Fue ahí, justo en ese instante, cuando yo entendí que la reconciliación no siempre llega con palabras grandes, sino con gestos pequeños.
repetidos lo suficiente como para reconstruir la confianza. Ese día, esos gestos estaban empezando a aparecer. Después del taller de pulseras, los niños corrieron, David más despacio, hacia una mesa donde repartían helados. Ana sacó su billetera para pagar, pero la voluntaria explicó que eran gratuitos para los niños. Lucas eligió uno de frutilla y David uno de vainilla, aunque se notaba que el movimiento le dolía un poco. Beatriz llegó unos segundos después, con esa mezcla de querer acercarse, pero sin saber cómo. Cuando vio que David hacía un gesto de molestia al caminar, se adelantó un poco y ofreció ayudarlo, pero lo hizo con una voz tan baja que casi no se escuchó. Ana la miró, evaluando la intención detrás de ese ofrecimiento, y terminó asintiendo con un gesto tranquilo. Fue un momento pequeño pero simbólico. Una mujer que siempre se había creído por encima, mostrando que necesitaba aprender a ser humilde. Los cuatro se sentaron en una mesa cercana para que los niños pudieran comer tranquilos. David lamía el helado en cuidado mientras Lucas hablaba sin parar del susto que había pasado. Ana escuchaba con atención, respondiendo con palabras suaves, mientras Beatriz permanecía en silencio, observando cada detalle. Yo vi cómo la mirada de Beatriz se detenía en la rodilla raspada de David y luego en la naturalidad con la que él seguía sonriendo como si nada. Algo en su expresión cambió de nuevo allí. Ya no era solo culpa, era admiración. Era como si estuviera descubriendo una fortaleza en ese niño que nunca se había permitido ver. Una fortaleza que para su propia vergüenza había tratado como mala compañía. En un intento por romper la tensión, Lucas le ofreció a David un pedazo de su helado, diciendo que el de frutilla curaba más rápido. David rió, y Ana también. Ese gesto inocente hizo que Beatriz se derritiera un poco por dentro. Sacó un pañuelo de su cartera y se lo ofreció a David para que limpiara un poco la cara manchada de helado. Él lo aceptó sin problema, como si nada hubiese pasado. Entre ellos antes, ese detalle, esa pureza infantil, fue lo que terminó de quebrar algo en Beatriz. Yo pude verla parpadear varias veces para evitar llorar, porque no había nada más evidente en ese momento que la diferencia entre ser adulto y ser niño. Los niños sanan porque quieren, los adultos por necesidad. Después de terminar los helados, los niños quisieron ver una pequeña presentación de magia que estaba por comenzar en el escenario central. David caminaba con cuidado, pero no quería perderse nada, y Lucas lo acompañaba como si fuera su sombra. Ana lo seguía de cerca, mientras Beatriz quedaba unos pasos atrás, siempre dudando si acercarse demasiado o mantener distancia. Yo pude ver cómo, a medida que avanzaban, Beatriz respiraba hondo una y otra vez, como si estuviera tratando de normalizar una situación que nunca imaginó vivir. Caminar detrás de Ana, siguiendo el ritmo que ella marcaba, no era solo un cambio externo, era un cambio interno profundo, de esos que llegan a cuando la vida te corrige sin pedir permiso. La presentación comenzó y los niños se sentaron en el suelo con otros chicos para ver al mago sacar pañuelos de colores de un sombrero. David se reía bajito, cuidando no moverse demasiado, mientras Lucas lo empujaba suavemente con el hombro para compartir la emoción del momento. Ana y Beatriz se colocaron detrás de ellos, de pie, observando. Ana cruzó los brazos y relajó la postura, como quien finalmente encuentra un respiro, aunque sea breve. Beatriz, en cambio, tenía las manos entrelazadas, inquietas, sin saber dónde apoyarse. Yo pude ver que cada gesto de David, cada risa, cada mirada hacia Lucas, la golpeaba emocionalmente, porque evidenciaba la humanidad que ella había intentado negar semanas atrás. Cuando el mago pidió un voluntario para participar en el truco final, Lucas levantó la mano enseguida y le pidió a David que lo acompañara. David dudó por la rodilla, pero Lucas lo animó con una sonrisa. Ana lo miró,
evaluando si estaba bien, y él asintió con determinación. Subieron juntos al escenario y la imagen de ambos allí arriba, tomados de la mano, iluminados por las luces, hizo que varias personas alrededor sonrieran sin saber toda la historia detrás. Yo observé a Beatriz, y en su rostro había algo que nunca antes le había visto. Orgullo por ver a Lucas ahí, pero también una especie de gratitud silenciosa hacia David. Por primera vez, entendía que la amistad entre los niños no era una amenaza para su mundo, sino una oportunidad para ampliar su corazón. Cuando el truco terminó, el mago les dio a los dos niños unas pequeñas medallas de plástico como premio por su ayuda. David la recibió con una sonrisa tímida, mientras Lucas la levantaba como si fuera un trofeo de verdad. Al bajar del escenario, Ana se inclinó para abrazar suavemente a David, cuidando no tocarle la rodilla, mientras Beatriz observaba con una mezcla de emoción y arrepentimiento. Yo pude notar que quería acercarse, pero no sabía si era el momento adecuado. Era extraño ver a una mujer tan segura de sí misma, tan acostumbrada a dominar cualquier espacio social, dudar incluso de cómo dar un simple paso. Pero allí estaba, aprendiendo a moverse desde un lugar más humano y menos orgulloso. Los niños insistieron en quedarse a ver el resto de la feria, así que caminaron hacia un pequeño puesto de tiro al blanco. Ana acompañó a David, ayudándolo a sostener la pistola de juguete, mientras Lucas observaba impaciente para intentar después. Beatriz se colocó detrás de ellos, pero esta vez más cerca, como alguien que finalmente acepta el espacio compartido. Yo pude notar que intentaba no llamar la atención, casi escondiéndose detrás de su propio silencio para no romper la armonía del momento. Cuando David logró derribar una lata y ganó un llavero de premio, Lucas celebró como si él mismo hubiera disparado. Ese entusiasmo infantil hizo que Ana sonriera y que Beatriz soltara, por primera vez en un buen rato, una risa tenue, pero genuina. A medida que la tarde avanzaba, algo dentro de Beatriz empezó a cambiar de forma visible. Ya no caminaba con esa rigidez habitual, ni miraba a Ana con distancia. Y aunque todavía se notaba su incomodidad, había un esfuerzo honesto en sus gestos. En un momento, mientras los niños observaban un puesto de burbujas gigantes, Beatriz se acercó un poco más a Ana. No habló de inmediato, solo se paró a su lado. Ese silencio entre ambas ya no era hostil, sino un terreno nuevo, donde ninguna sabía muy bien cómo continuar. Ana la miró de reojo, sin tensión, como quien reconoce que la otra está dando pasos difíciles. Y yo entendí, desde donde estaba, que esas pequeñas aproximaciones eran las que realmente marcan los cambios profundos. El puesto de burbujas gigantes terminó siendo uno de los lugares donde los niños más se entretuvieron. David intentó hacer una burbuja enorme, pero la varilla era pesada y su rodilla lastimada le impedía apoyarse bien. Lucas, que ya había descubierto cómo funcionaba, se colocó detrás de él y lo ayudó a sostenerla, guiando sus manos con cuidado. La burbuja salió enorme, flotando en el aire como un pequeño milagro de colores. David rió, y Lucas también, orgulloso de lo que lograron juntos. Ana observó la escena con ternura, mientras Beatriz miraba a los niños con una mezcla de emoción y culpa. Yo pude ver en sus ojos algo que no había visto nunca. Un reconocimiento sincero de que su hijo era feliz ahí, con ese niño al que ella había rechazado. Ana aprovechó ese momento de calma para hablar, esta vez con un tono más suave y cercano. Le dijo a Beatriz que los niños siempre saben elegir desde el corazón, no desde los prejuicios. Sus palabras no fueron acusadoras, sino reflexivas, casi un recordatorio de algo obvio pero que los adultos olvidan. Beatriz la escuchó en silencio, sin interrumpir. Asintió varias veces con la mirada baja, como aceptando una verdad que le costaba admitir. Dijo que había crecido en un entorno donde le enseñaron a
desconfiar de todo lo que fuera diferente, pero que ver a Lucas junto a David le estaba demostrando que tal vez había vivido engañada toda su vida. Ana no respondió de inmediato. Simplemente dejó que esas palabras encontraran su espacio. Los niños volvieron corriendo hacia ellas, emocionados por otra actividad que habían visto más adelante. David, aunque cojeaba, no perdía la sonrisa, y Lucas lo animaba como si fueran un equipo de toda la vida. Beatriz los observó con un brillo distinto en los ojos, uno que mostraba aprendizaje, no solo arrepentimiento. Ana miró a su hijo y luego a Lucas, reconociendo que esa amistad, nacida de un acto de valentía, estaba sanando heridas que ningún adulto había sabido manejar. Yo, desde la distancia, entendí que ese día no solo había cambiado la manera en que esas dos mujeres se miraban entre sí, también había cambiado la forma en que se miraban a sí mismas. Era un comienzo lento, pero real. A medida que avanzaba la tarde, los niños descubrieron un pequeño circuito de carreras con autos de juguete. David quiso probar, pero al ver que tenía que agacharse para colocar el auto en la pista, dudó por su rodilla. Lucas, sin decir nada, tomó el auto de David, lo colocó en la línea de salida y le dijo que él podía encargarse de esa parte. David rió, agradecido, y juntos comenzaron a empujar los autos hasta ver cuál llegaba más lejos. Ana observaba con orgullo esa complicidad tan natural, mientras Beatriz, unos pasos atrás, seguía aprendiendo en silencio. Yo noté que cada gesto de los niños parecía derrumbar una capa de prejuicio que ella llevaba encima desde hacía años. En un momento, David tropezó ligeramente al intentar corregir el rumbo de su auto. Lucas lo sostuvo del brazo antes de que pudiera caer, algo tan instintivo como lo había sido el impulso de David al salvarlo en la calle. Ese reflejo infantil de cuidarse mutuamente golpeó fuertemente a Beatriz, que tenía los labios apretados y la mirada fija en la escena. Ana se inclinó para ver si David estaba bien, y él afirmó que sí, aunque su rodilla lo molestaba un poco. Lucas lo acompañó hasta un banco cercano y se sentaron juntos, esperando a que el dolor pasara. Yo pude ver cómo Beatriz se acercaba lentamente, casi con temor, como si sintiera que debía pedir permiso para estar allí. Cuando llegó junto a ellos, Beatriz se arrodilló con cuidado frente a David, examinando la rodilla con un respeto que no había mostrado antes. Le preguntó si necesitaba hielo, aunque su voz seguía temblando un poco. David le dijo que estaba bien, y eso pareció aliviarla más de lo que ella dejó ver. Ana, que estaba justo al lado, agradeció el gesto sin exageraciones, simplemente con sinceridad. Fue ahí cuando Beatriz, con un hilo de voz, dijo que no sabía cómo devolver lo que David había hecho ese día, pero que estaba dispuesta a intentarlo. No fue una promesa vacía, fue una confesión que mostraba una grieta real en su mundo de certezas. Y yo, viendo todo desde donde estaba, entendí que esa frase marcaba oficialmente el inicio de su cambio. Después de ese momento, los niños se quedaron un rato más sentados en el banco, dándole un descanso a la rodilla de David. Lucas hablaba sin parar sobre el truco de magia y las burbujas gigantes, intentando levantar el ánimo de su amigo. David lo escuchaba con una sonrisa tranquila, como si agradecer ese acompañamiento fuera algo que no necesitaba decir en voz alta. Ana observaba a los dos con una ternura silenciosa, mientras Beatriz permanecía cerca, todavía insegura, pero claramente determinada a no alejarse más. Yo pude notar que cada vez que ella miraba a David, había algo nuevo en sus ojos, una mezcla de gratitud profunda y arrepentimiento que no buscaba lástima, sino reparación. En un intento por integrarse sin forzar el ambiente, Beatriz preguntó si querían acercarse a un puesto donde regalaban stickers para los niños. Lucas asintió enseguida, emocionado por la idea, y David también,
aunque con un poco más de cautela, debido al dolor. Ana tomó la mano de David para ayudarlo a levantarse y Beatriz ofreció la suya también, casi como un gesto automático que salía desde un lugar más amable del que ella estaba acostumbrada. David aceptó su ayuda sin dudar, y ese simple contacto pareció desarmar por completo la rigidez que Beatriz había cargado durante semanas. Caminó a su lado con una delicadeza que yo nunca le había visto, como si temiera volver a equivocarse. Al llegar al puesto de stickers, los voluntarios les entregaron hojas llenas de dibujos coloridos, estrellas, animales, personajes de caricaturas. David eligió unos astronautas, mientras Lucas escogía dinosaurios. Ana se mantuvo cerca, dejando que los niños disfrutaran sin interrupciones. Beatriz, en cambio, parecía observar cada gesto con una especie de reverencia silenciosa. Cuando David se agachó un poco para mirar mejor los stickers, Beatriz le sujetó el hombro con suavidad para evitar que se lastimara. Él sonrió y le dijo que estaba bien. Ese intercambio tan pequeño y tan honesto fue suficiente para que yo confirmara algo que ya sospechaba. Beatriz estaba cambiando de verdad, no por vergüenza social, sino porque la vida le había mostrado, de la forma más cruda y clara, que el amor y la humanidad no tienen color. Después de recoger los stickers, los niños caminaron hacia una zona del parque donde habían instalado unas mesas con manteles para que las familias pudieran sentarse a descansar. David empezó a cojear un poco más y Lucas de inmediato lo acompañó con un paso más lento, ajustándose a su ritmo sin que nadie se lo pidiera. Ana lo notó y lo invitó a sentarse un rato para que pudiera estirar la pierna. Beatriz, que caminaba a su lado, también se inclinó para ayudarlo a acomodarse mejor en el banco. Esta vez no hubo torpeza ni duda en su gesto, solo una preocupación genuina, esa que aparece cuando el corazón empieza a sanar. Yo observaba todo desde unos metros y apenas podía creer cuánta humanidad estaba creciendo en ese pequeño círculo. Mientras David descansaba, Lucas se sentó a su lado y empezó a pegar los stickers de dinosaurios en su camiseta para que se viera más rápido, según él. David se rió, y Ana también. Beatriz, al escuchar la broma, soltó una sonrisa más amplia que las anteriores, como si por fin se permitiera relajarse sin miedo a verse vulnerable. Ella miró a Lucas y luego a David, y dijo que eran un buen equipo. Ese comentario, tan simple, hizo que Ana la mirara con algo parecido a sorpresa. No porque dudara de la sinceridad, sino porque era la primera vez que Beatriz reconocía abiertamente la conexión entre los niños. Yo pude ver que Ana no respondió de inmediato. Estaba digiriendo el cambio, como alguien que teme confiar demasiado rápido. Unos minutos después, Beatriz se sentó junto a Ana, esta vez a la misma altura, sin distancias incómodas ni barreras invisibles. Miraron a los niños jugar con los stickers, y Beatriz, con la voz más estable que antes, dijo que nunca había imaginado que un susto así le mostraría cuántas cosas tenía que replantearse. Ana no dijo nada al principio, solo escuchó, porque a veces eso es lo que se necesita. Luego, con un tono suave, le respondió que todos aprendemos de formas diferentes y que algunos aprendizajes duelen, pero son necesarios. Beatriz bajó la mirada, aceptando esa verdad sin resistencia. Yo supe entonces que, más allá del incidente en la calle, lo que realmente estaba ocurriendo allí era la reconstrucción de una humanidad que había estado escondida bajo muchas capas de prejuicio. Mientras los niños seguían entretenidos pegando stickers sobre la mesa, Ana decidió levantarse para buscar 2 vasos de agua. Beatriz se ofreció a acompañarla, quizá buscando un momento para hablar sin que los niños escucharan. Caminaron juntas hacia la mesa de bebidas y aunque el trayecto era corto,
Había una tensión suave en el aire, como si ambas supieran que era el momento de decir cosas que habían quedado atrapadas durante semanas. Beatriz respiró hondo antes de hablar. Dijo, con la voz más firme que había usado en todo el día, que aún no se perdonaba por lo ocurrido en el parque aquella vez. Ana la escuchó en silencio, sin dar señales de prisa ni incomodidad, solo dejándola terminar. Fue un gesto pequeño, pero que permitió que Beatriz siguiera hablando sin miedo a romperse. Con los vasos de agua en las manos, Beatriz continuó. Confesó que había repetido muchas cosas que escuchó toda su vida, cosas que nunca cuestionó porque eran cómodas, porque encajaban con la imagen que creía tener que sostener en el vecindario. A veces uno cree que está del lado correcto solo porque así lo enseñaron, dijo, mirando hacia el suelo. Ana no respondió con dureza. Le dijo que entendía que todos venimos de alguna parte, pero que lo importante era lo que hacíamos con lo que aprendimos. Su tono no era de superioridad, sino de alguien que ha vivido lo suficiente para saber que la gente cambia cuando quiere, no cuando se le impone. Yo pude ver cómo esas palabras aliviaron un poco el peso en los hombros de Beatriz, como si hubiera recibido permiso para seguir intentando sin sentirse constantemente juzgada. Cuando regresaron con los niños, David estaba mostrando orgulloso los nuevos stickers en su pantalón, y Lucas lo imitaba con el doble de exageración, intentando hacerlo reír. La escena era tan simple y tan pura que parecía imposible imaginar que semanas antes todo había sido tan tenso. Beatriz se detuvo un momento para observarlos, esta vez sin miedo a emocionarse. Se agachó y le ofreció agua a David, quien la recibió con naturalidad. Luego miró a Lucas y le pasó el vaso que había traído para él. Ana se sentó junto a los niños, y Beatriz tomó asiento a su lado sin dudar. Yo, viéndolos allí, entendí que esa cercanía ya no era un acto forzado. Era un paso sincero hacia adelante. Y aunque las heridas no desaparecen tan rápido, había esperanza real en cada uno de esos nuevos gestos. Mientras los niños terminaban su agua, una música suave comenzó a sonar desde los altavoces del parque. Era el anuncio de que la feria estaba entrando en su última hora. David se acomodó en el banco y miró a Lucas con la ilusión de seguir jugando un rato más, aunque su rodilla seguía molestando. Lucas, atento, le propuso jugar algo que no requiriera correr, como intercambiar stickers o inventar historias con ellos. David aceptó enseguida, y los dos se sentaron en el suelo con cuidado, desplegando sus pequeñas colecciones. Ana los observaba con tranquilidad, y Beatriz hizo lo mismo, aunque todavía parecía sorprendida de lo naturales que se habían vuelto esos momentos. Yo podía ver que ella estaba soltando algo muy pesado, pero a su propio ritmo. Ana aprovechó ese instante para preguntarle a Beatriz si Lucas también había quedado asustado por lo que pasó en la calle. Beatriz suspiró y dijo que sí, que había llorado cuando llegaron a casa y que no quiso dormir solo esa noche. Contó que él decía que no entendía por qué David había corrido a ayudarlo si ella misma le había dicho que no jugara con él. La voz de Beatriz se quebró un poco al repetir esas palabras. Era evidente que esa pregunta de su hijo la había golpeado más fuerte que cualquier juicio externo. Ana escuchó atentamente, sin interrumpir, y después le dijo que los niños son los primeros en notar las contradicciones de los adultos. Esa frase le cayó a Beatriz con un peso enorme, pero también con la claridad necesaria para seguir adelante. Los niños, ajenos a esa conversación profunda, seguían inventando historias con los stickers. Lucas hacía rugir a un dinosaurio pegado en su brazo, mientras David decía que su astronauta podía volar sobre el parque entero. Beatriz los observaba con una mezcla de ternura y sorpresa, como si recién estuviera descubriendo lo que la infancia debería ser: libre, espontánea, sin divisiones absurdas. En un momento,
David levantó la cabeza y le mostró orgulloso a Beatriz un sticker que había colocado en su zapato. Ella sonrió, esta vez sin reservas, y le dijo que se veía muy valiente así. David se rió, y Ana también. Yo supe entonces que la barrera entre ambas mujeres, aunque todavía marcada, ya no era un muro, era una línea difusa que el tiempo y la convivencia podían borrar por completo. La tarde comenzó a enfriarse un poco y algunas familias empezaron a recoger sus cosas para volver a casa. David se frotó los brazos por el viento leve y Ana sacó una chaqueta de su bolso para ponérsela. Lucas, al ver eso, le preguntó si estaba bien, aunque su preocupación era más emocional que física. Beatriz observó esa interacción con un gesto suave, como si estuviera viendo cómo la amistad entre los niños se fortalecía más allá del incidente inicial. Ana le agradeció a Lucas por estar tan pendiente de David, y esa frase hizo que Beatriz bajara la mirada, sintiendo una mezcla de orgullo por su hijo y vergüenza por haber intentado impedir ese vínculo desde el principio. Yo pude notar cómo su postura cambiaba ligeramente, como si una parte de ella finalmente aceptara que tenía mucho por corregir. Cuando la feria anunció su última actividad del día, una pequeña rifa de juguetes, los niños suplicaron quedarse hasta el final. Ana miró la rodilla de David para asegurarse de que no estuviera peor, y como él insistió con una sonrisa, decidió quedarse. Beatriz también lo hizo, aunque era evidente que no estaba acostumbrada a seguir decisiones que no venían de ella. Los cuatro se acercaron al área donde se reuniría la gente para la rifa. David se apoyaba en Ana mientras Lucas caminaba a su lado como si fuera su escolta oficial. Beatriz se mantuvo cerca de ambos, esta vez sin esconderse ni retroceder. Yo observé que, por primera vez, ella caminaba al ritmo del grupo, no intentando marcar el paso. Cuando comenzó la rifa, los niños escuchaban atentos los números mientras cada persona revisaba sus boletos. David sostenía el suyo con emoción, y Lucas lo miraba con los ojos brillantes, esperando que ganara algo. Beatriz, de pie junto a Ana, suspiró y dijo que nunca imaginó que un día podría sentirse así, compartiendo un espacio con ella sin tensión ni defensas. Ana la miró con calma, y aunque no dijo nada, su silencio fue una forma de bienvenida. Justo en ese momento, anunciaron el número de la rifa y, para sorpresa de todos, David levantó la mano con entusiasmo. Había ganado. La sonrisa que se formó en su rostro iluminó todo el círculo a su alrededor, incluido el de Beatriz, que aplaudió espontáneamente, como si esa alegría también fuera suya. Cuando David fue a recibir su premio, una pequeña caja sorpresa envuelta en papel brillante, caminó con cuidado para no forzar la rodilla. Lucas lo acompañó dando pequeños saltitos a su lado, como si él también hubiera ganado. Ana estaba radiante, y Beatriz observaba la escena con esa emoción contenida que le había estado brotando durante toda la tarde. Cuando David abrió la caja y encontró un pequeño robot de 1900 juguete, sus ojos se iluminaron. Lucas le pidió verlo y juntos comenzaron a presionar los botones para activar las luces. Ese pequeño robot, tan simple para cualquiera, se convirtió en un símbolo del día, una mezcla de sorpresa, cambio y esperanza que nadie esperaba. Yo, desde la distancia, sabía que ese momento no iba a olvidarse fácilmente. Ya con el sol empezando a bajar, Ana sugirió que era hora de ir regresando a casa. David asintió, un poco cansado, y Lucas de inmediato le ofreció apoyarse en él para caminar más cómodo. David aceptó, y ambos avanzaron juntos. Ana caminaba detrás, observando a los niños con la serenidad de quien entiende que algo importante se reparó ese día. Beatriz, que dudó por un instante, decidió caminar a su lado. No dijo nada al principio, pero su presencia tenía un peso distinto. Ya no era distancia, ya no era tensión. Era una aceptación tímida, pero real.
Yo noté que, por primera vez desde que las vi juntas, sus pasos estaban sincronizados, como si algo invisible las hubiera alineado. Cuando llegaron a la salida del parque, Lucas se detuvo y miró a David como si le costara despedirse. David le prometió que, cuando su rodilla se sintiera mejor, podrían volver a jugar como antes. Lucas sonrió con esa sinceridad limpia de los niños y le dijo que él también quería eso. Beatriz observó el intercambio con los ojos húmedos y por fin dejó escapar un suspiro largo, como soltando semanas enteras de carga emocional. Ana tomó la mano de David, agradecida por el cariño que Lucas le había mostrado todo el día, y Beatriz, juntando todo el valor que tenía, se acercó a Ana y le dijo, con un hilo de voz, que si alguna vez necesitaban algo, podían contar con ella. Era una frase sencilla, pero decía mucho más de lo que parecía. Era el cierre de un ciclo y el inicio de otro más humano. Ana recibió esas palabras con una calma profunda, como quien reconoce que un corazón realmente se está abriendo y no quiere aplastarlo con desconfianza. No respondió de inmediato, solo asintió con una expresión suave que decía, «Estoy escuchando». David, aún tomado de su mano, miró a Beatriz sin rencor, como si no guardara nada de lo que había ocurrido semanas atrás. Fue entonces cuando Beatriz se agachó para ponerse a su altura y le dijo que esperaba verlo pronto, que Lucas estaría encantado de jugar con él de nuevo. David sonrió, y ese gesto, pequeño, sincero, puro, pareció aflojar algo dentro de Beatriz que llevaba demasiado apretado por demasiado tiempo. Yo pude ver cómo ella parpadeó para contener lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Comenzaron a despedirse lentamente, como si ninguno quisiera romper la atmósfera que se había creado, esa mezcla de reparación y posibilidad que tan pocas veces ocurre en la vida real. Lucas corrió hacia David para darle un abrazo rápido antes de irse, un abrazo torpe y lleno de cariño infantil. Ana miró la escena con orgullo, y Beatriz, que siempre trató de que su hijo mantuviera cierta distancia social, se quedó quieta, observando cómo esa espontaneidad era lo más sano que había visto en días. Cuando Lucas regresó al lado de su madre, ella le pasó la mano por el cabello con una delicadeza que antes no había mostrado en toda la tarde. Era como si ese abrazo también hubiera derribado una parte de la coraza que ella había construido durante años. Antes de separarse, Ana extendió la mano hacia Beatriz. No fue un gesto grandioso ni simbólico. Fue simple, humano, sincero. Beatriz la miró sorprendida por un segundo y luego la tomó, con una mezcla de agradecimiento y vulnerabilidad que pocas veces dejaba ver. Yo pude ver en sus ojos que ese apretón de manos significaba mucho más que una despedida educada. Representaba un acuerdo silencioso, intentar ser mejores, dejar los prejuicios atrás, permitir que los niños fueran lo que los adultos no habían sabido ser. Cuando finalmente soltaron las manos, Beatriz se inclinó hacia David y le dijo que esperaba verlo pronto. Y Ana, con esa serenidad que la define, respondió que las puertas de su casa siempre habían estado abiertas, incluso cuando no fueron bienvenidas. Cuando Ana y David comenzaron a caminar hacia su casa, la feria ya estaba casi desmontada. Los colores, la música y el bullicio empezaban a desvanecerse, pero el peso emocional del día seguía muy presente en el aire. David caminaba despacio, todavía sujetando la mano de su madre, mientras Lucas los despedía con energía desde la distancia. Beatriz permaneció allí, sin moverse, mirando cómo se alejaban. No era vigilancia ni incomodidad, era reflexión, una reflexión profunda, de esas que nacen cuando algo dentro de ti cambia de sitio sin pedir permiso. Yo la observé desde mi lugar y pude ver cómo levantaba la mano para despedirse torpemente, como si estuviera aprendiendo a usar un músculo que nunca antes había movido.
Ana volteó un segundo para corresponder al gesto, y esa pequeña interacción, hecha sin palabras, fue 1000 veces más poderosa que cualquier discurso. David le preguntó a su madre si Lucas podía ir a su casa algún día, y Ana le dijo que sí, que cuando él se sintiera mejor, podrían organizar algo. David sonrió, y esa sonrisa lo iluminó completo pese al cansancio. Yo pude ver cómo Ana lo observaba con ternura, acariciándole el cabello mientras seguían caminando. Ese día había sido duro, intenso, inesperado, pero también había sido una prueba de que la bondad puede abrir puertas que el odio intenta cerrar. Y Ana, aunque cansada, lo sabía bien. Mientras Beatriz se alejaba con Lucas, lo tomó de la mano con una suavidad nueva, distinta. Lucas caminaba hablando sin parar del truco de magia, del robot, de las burbujas. Ella lo escuchaba de verdad, algo que no siempre hacía. Cada tanto lo miraba de reojo, como si estuviera repasando mentalmente todo lo que él representaba. La inocencia, la humanidad, la claridad que ella había perdido en algún punto del camino. Cuando Lucas dijo que David era el amigo más valiente del mundo, Beatriz no discutió, no corrigió, no levantó barreras. Solo asintió y lo abrazó fuerte, como quien finalmente comprende que los ojos de un niño ven lo que los adultos complican. Yo caminé detrás de ellos por un momento y pude sentir que, aunque quedaba mucho por recorrer, algo importante había cambiado para siempre. Esa noche, el barrio entero parecía más silencioso de lo normal. No sé si era el cansancio de la feria o el peso invisible de todo lo que había ocurrido, pero incluso el viento sonaba distinto cuando pasaba entre los árboles. Ana llegó a casa con David en brazos, porque la rodilla ya estaba demasiado adolorida para seguir caminando. Lo acomodó en el sofá y empezó a limpiar de nuevo la herida con más calma, mientras él le contaba entre bostezos cómo Lucas lo había acompañado a todos lados. Ana lo escuchaba con una mezcla de orgullo y alivio, sabiendo que su hijo había salido del día no solo como un héroe, sino como un niño que, a pesar de todo, seguía creyendo en la bondad. Cuando él se durmió, ella lo cubrió con una manta y se quedó unos minutos sentada cerca, dejando que el silencio le acomodara las emociones. Del otro lado del vecindario, Beatriz también llegó a su casa con Lucas de la mano. Él seguía hablando del robot, del mago y de las burbujas gigantes, pero cada tanto mencionaba a David con una sonrisa especial. Beatriz lo escuchaba mientras abría la puerta, y en esa escucha había algo diferente, atención real. Cuando Lucas terminó su relato, ella se arrodilló frente a él y le dijo que había sido muy valiente al acompañar a David todo el día. Lucas le preguntó si podían invitarlo a jugar algún día, y por primera vez, Beatriz no tuvo que pensarlo, no tuvo que digerir prejuicios aprendidos, ni pelear contra pensamientos incómodos. Simplemente dijo que sí, y ese sí, tan sencillo en apariencia, fue el reflejo de un cambio que ella misma aún no sabía nombrar. Cuando Lucas se durmió esa noche, Beatriz se quedó sentada a los pies de su cama, acariciándole el cabello, con una mezcla de culpa, amor y redescubrimiento. Pensó en todo lo que había dicho semanas atrás, en la mirada de Ana, en la valentía de David, en el abrazo entre los niños, y sintió algo que quizá nunca había sentido con esa claridad. Vergüenza, sí, pero también gratitud. Entendió que la vida le había dado una oportunidad inesperada de corregir algo que estaba torcido dentro de ella desde hacía mucho tiempo. Y en el silencio de esa habitación infantil, con el sonido suave de la respiración de Lucas, Beatriz prometió, aunque fuera en voz baja y para sí misma, que no volvería a mirar a nadie como había mirado a Ana y a David, porque había aprendido de la forma más dura y más honesta que la humanidad se mide en acciones, no en prejuicios. A la mañana siguiente, Ana preparó el desayuno mientras David seguía durmiendo profundamente,
agotado por el largo día anterior. Cuando finalmente despertó, lo primero que preguntó fue si podría ver a Lucas ese fin de semana. Ana sonrió y le dijo que sí, que podrían organizar algo cuando su rodilla mejorara un poco más. David se iluminó, como si esa simple posibilidad fuera suficiente para que el dolor desapareciera. Mientras comía, Ana lo observaba con el corazón lleno. Sabía que su hijo había vivido un día difícil, pero también uno que lo había enseñado sin romperle la inocencia. No hay libro ni escuela que enseñe lo que la vida enseña cuando junta valentía y bondad en un solo gesto. Ese mismo día, Beatriz se despertó temprano, no por obligación ni por rutina, sino porque no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Preparó el desayuno para Lucas, y mientras él comía, le preguntó si quería invitar a David el próximo fin de semana. Lucas casi se atraganta de la emoción, asintiendo con entusiasmo. Beatriz sonrió, aunque con un toque de nerviosismo. Sabía que acercarse a Ana no sería fácil, no después de lo que dijo, pero también sabía que debía intentarlo. Cuando Lucas terminó de comer, Beatriz lo observó unos segundos y entendió que todo lo que quería para su hijo, bondad, amistad, un corazón limpio, estaba justamente en aquello que ella había intentado evitar. Más tarde, Beatriz salió al jardín con su teléfono en la mano, dudando si enviar un mensaje a Ana o tocar directamente su puerta. Tomó aire, tragó su miedo y decidió escribirle. El mensaje era simple. Preguntaba cómo estaba David y si necesitaban algo. Lo escribió, lo borró, lo reescribió. Finalmente, lo envió. Ana respondió minutos después, agradeciendo la preocupación y diciendo que David estaba mejor. Beatriz sonrió al leer la respuesta, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. No era una amistad todavía, no era un perdón completo, pero era un comienzo. Y yo, observando todo aquello desde la distancia del tiempo, entendí que a veces los cambios más profundos nacen en los momentos más inesperados, cuando la vida nos pone frente al espejo que evitamos mirar. Unos días después, Ana y David estaban en la entrada de su casa cuando vieron a Lucas aparecer corriendo por la vereda, con una sonrisa enorme y una bolsa de juguetes para compartir. Detrás de él venía Beatriz, caminando a un ritmo más lento, como si cada paso todavía fuera un ejercicio de humildad. David sonrió al ver a su amigo y le hizo un gesto para que se acercara, aunque su rodilla seguía un poco sensible. Ana observó la escena con una calma agradecida, mientras Beatriz se detenía frente a ella con una timidez que jamás le había visto. Le preguntó cómo estaba David y si él podía jugar un rato con Lucas. La pregunta llegó sin adornos, sin exigencias, solo con intención sincera. Ana asintió, y esa simple afirmación hizo que Lucas prácticamente saltara de alegría. Los niños se sentaron en el suelo con sus juguetes, creando mundos imaginarios mientras Ana y Beatriz se quedaban cerca, supervisando discretamente. El ambiente ya no tenía la tensión inicial. Había una normalidad nueva, suave, que se iba construyendo con cada gesto cotidiano. Beatriz, después de unos minutos de silencio, se animó a decir que había estado pensando mucho en lo ocurrido en la feria. Confesó que no sabía cómo reparar del todo lo que había hecho, pero que quería intentarlo, aunque le tomara tiempo. Ana la escuchó con serenidad, como siempre hacía, y le respondió que lo verdaderamente importante era que Lucas y David estuvieran bien, que el resto se podía trabajar poco a poco. Esa respuesta, tan simple pero tan generosa, liberó algo en el rostro de Beatriz, mientras los niños seguían jugando. Lucas levantó la vista y le dijo a su madre que David era el amigo más valiente del mundo. David soltó una risita tímida, y Ana acarició su cabello con ternura. Beatriz tragó saliva, emocionada por escuchar a su hijo decir algo tan puro.
En ese momento me di cuenta de que todo había encajado. El miedo, el prejuicio, la humillación, la valentía y finalmente la transformación. Beatriz no era la misma mujer que había gritado en el parque aquel día. Ana tampoco era la misma madre herida, sino una mujer que había demostrado que la dignidad no necesita levantar la voz. Y los niños, ellos fueron quienes, sin entenderlo del todo, hicieron posible ese puente. Un puente que los adultos nunca habrían construido solos. Con el tiempo, la gente del vecindario empezó a notar el cambio. Ya no era raro ver a los niños jugando juntos, riendo como si la vida nunca hubiera tenido grietas. Beatriz saludaba con más humanidad. Ana respondía con la misma calma de siempre. Y las miradas ajenas dejaban de importar. David sanó su rodilla, pero la marca más grande de ese día quedó en los corazones de todos los que presenciaron lo que ocurrió. Porque al final, lo que pasó en aquella feria no fue solo un rescate físico, fue un rescate emocional. Fue la prueba de que la bondad de un niño puede derrumbar los prejuicios más arraigados. Y mientras los veía correr una tarde cualquiera, entendí que, aunque la vida a veces muestre lo peor de las personas, también tiene la increíble capacidad de mostrar lo mejor exactamente cuando más se necesita. Si esta historia te conmovió, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales de vida.